¿Qué es la artritis séptica? La artritis séptica es pus dentro de una articulación. ¿Qué es la osteomielitis? Pus dentro del hueso. ¿Cierto? Pus en una articulación. Y la otra es pus en el hueso. Entonces, ¿qué pasa cuando hay pus en una articulación? Pues hay dolor. Porque normalmente una articulación no tiene nada más que una cantidad muy pequeña de líquido. Si ahí tenemos pus en la articulación, entonces lo siguiente que hay es dolor. Entonces, ¿cómo sabemos que un paciente tiene una artritis séptica? Porque tiene un dolor severo en la articulación que le limita las actividades. Entonces, no puede mover. No puede mover. Entonces, el paciente deja de mover su articulación y básicamente es la razón por la cual consulta. Entonces, no hay movimiento. Si tenemos una infección de una articulación en un paciente que es una articulación del miembro superior, entonces no movimiento, si hay dolor, ¿cierto? También tenemos que ver si es de miembro superior o si es de miembro inferior. ¿Por qué? Pues porque es más evidente las infecciones en el miembro inferior. ¿Por qué? Porque es una extremidad de apoyo. Entonces, al tener una infección en una extremidad de apoyo, pues le ocasiona dolor, limitación en la movilidad, por lo cual consulta. Sumado a, pues, signos infecciosos de todos los signos infecciosos. Fiebre, edema, calor local, eritema, bueno, toda esa carrera que ustedes saben y se quieren ver. En el miembro superior, pues básicamente al no ser una extremidad de apoyo, pues el dolor aparece más lentamente, pero va a aparecer, ¿cierto? Un dolor más lento, con unos signos inflamatorios propios. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente que tiene dolor, tiene signos inflamatorios? Pues generalmente le vamos a hacer unos paraclínicos. Le vamos a pedir, como en todos lados, un cuadro hemático, un BCG, una PCR, ¿cierto? Para poder saber si estamos en un proceso agudo del proceso inflamatorio. Si esto está así alterado, entonces vamos a ir a pensar en que tiene criterios de infección. Hay una cosa que son los criterios de Kocher que solo se utilizan para artritis séptica de la cadera. Entonces ahí vamos a tratar de entender epidemiológicamente cuál es la más frecuente. Epidemiológicamente la lesión más frecuente de infección en la articulación es la rodilla. Después de la rodilla está la cadera, después de la cadera está el codo, después del codo está el tobillo y en último está el hombro. Pero obviamente una de las cosas que más nos produce alteraciones importantes es la cadera. ¿Por qué? Pues porque está toda la circulación de la cadera está en el cuello femoral. Entonces, al verse afectada por un aumento en la presión en la cadera, nos va a generar un riesgo de necrosis avascular. Por eso es tan dramáticamente importante hacer un diagnóstico adecuado de la infección articular de la cadera por los riesgos de complicaciones. Entonces, Kocher, ¿qué dijo? Kocher hizo un seguimiento de varios pacientes y encontró que si uno tiene cojera, si uno tiene alteración, bueno, sí, si uno tiene cojera, si uno tiene fiebre es la clasificada por encima de 38,5. Si uno tiene unos leucocitos aumentados, unos leucocitos generalmente mayor de 12.000, y si uno tiene una DSG mayor de 40, o bueno, en algunas series hablan de la PSR alterada, entonces tenemos 4 criterios de Kocher. Cuando uno tiene 4 criterios de Kocher, tiene un riesgo altísimo, que espero que identifiquen porque es diferente cuando tiene 4, es diferente cuando tiene 3, es diferente cuando tiene 2, es diferente cuando tiene 1, el porcentaje de tener artritis séptica. Entonces los invito a que revisen eso si tienen algún tiempo. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos una sospecha de artritis séptica? Pues tenemos que hacer dos cosas. Uno, pues llenarnos de razones, porque el siguiente paso, ¿cuál es? La punción articular. Entonces tenemos clínica y paraclínica, sospecha de una infección ósea, una infección articular, entonces debemos puncionar. Todas las articulaciones se pueden puncionar, lo que pasa es que hay unas que son supremamente subcutáneas, como la rodilla, como el tobillo, como el codo, ¿cierto? Y hay otras que son muy profundas, como precisamente la cadera. Luego la cadera no se puede funcionar en un servicio de urgencias.
La rodilla, ¿cómo se funciona? Si nosotros tenemos la rodilla, vista de frente, teniendo la patela, si esta es la cara externa, si esta es la cara interna, ubicamos el polo superior de la patela, media de lateral a ese polo, vamos a ingresar en una inclinación de 45 grados en el espacio entre la patela y el fémur, y ahí hacemos una aspiración. Si el paciente tiene líquido en la rodilla, lo vamos a encontrar, eso no se requiere nada exótico ni nada extraño. ¿Con qué vamos a utilizar esto? Pues generalmente es ideal utilizar un Yelco, ojalá un Yelco 14, un Yelco 16 o por lo menos una jeringa grande, por lo menos de 20 a 50 mililitros, para poder extraer ese líquido. En el tobillo, si uno tiene el tobillo, viene de frente, uno palpa el tendón del tibialis anterior, palpa el tendón del extensor digitorum comunis, y justamente en el centro de ese triángulo que se forma vamos a hacer la punción palpando la articulación. En el codo lo vamos a hacer por la parte lateral del codo, ¿cierto? Entonces desde la parte posterior del codo uno palpa el olecrano y lateral a ese hace la punción. ¿Por qué no medial? Pues porque se lleva el nervio cubital. Puede ser un poco dramático. Entonces todas estas articulaciones se pueden funcionar. ¿Qué pasa con la cadera? Pues que la cadera no tenemos una estructura que vaya a gestionar la función hasta dentro de la cadera, porque es una estructura muy profunda. Si es un niño muy pequeño, pues podríamos intentar hacerlo a través de los aductores. A nivel de la región inguinal, a través de los aductores podemos funcionar. Pero si es un niño que ya está grande, o ya un adulto o adolescente o lo que sea, pues no vamos a poder funcionar ninguna de esas funciones hasta allá. Entonces nos toca pasarlo a cirugía, hacer una incisión en la parte anterior, debería dar ahí toda la musculatura y ver la cápsula y funcionar. No podemos abrir la cápsula si no estamos seguros de que hay pus en la articulación de la cadera. Entonces ustedes funcionan, sale pus, ahí sí se abre la cápsula. ¿Por qué no? Pues porque si no hay pus, ustedes cortan la cápsula, de una vez pueden cortar la vasculatura y el paciente hace una necrosis vascular por ustedes. Entonces, tenemos criterios clínicos, criterios paraclínicos y tenemos el líquido. ¿Qué hacemos con el líquido? Pues el líquido lo cogemos, lo tocamos, lo olemos, entonces miramos cómo es su textura, cómo son sus características propias. El líquido no debe oler a nada. El líquido es de un amarillo ámbar, o sea, un amarillo claro, transparente, sin residuos, sin elementos en su interior. En la medida que todo vaya cambiando, pues puede generar procesos de inflamación versus infección. Y el líquido, pues debe ir a un estudio. No les voy a preguntar cómo son las características propias del líquido, pero es bueno que lo sepan, ¿cierto? ¿Cuáles son las características del líquido sinovial? Entonces, cómo es su celularidad, cómo es la división de su celularidad, cómo se comporta el LDH, la glucosa, las proteínas, ¿cierto? Porque todo esto tiene que estar directamente comparado con lo que se produce en la sangre. Porque el líquido sinovial debe relacionarse directamente con lo que estamos produciendo en la muestra de sangre. Entonces, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial de una artritis séptica? Pues una bursitis infectada, que no tiene absolutamente nada de diagnóstico diferencial. Es un mundo totalmente diferente. Pero la gente cree que eso es un diagnóstico diferencial. ¿Por qué no es un diagnóstico diferencial? Pues primero porque la bursa va por un lado específico en una articulación. Entonces vamos a tener una infección y un problema justo en la zona donde está la bursa. Segundo, para que se produzca una bursitis infectada tenemos que tener una vía de acceso, ¿cierto? Entonces, diagnóstico diferencial, una bursitis infectada. Entonces tenemos una vía de acceso, entonces uno generalmente ve un punto de drenaje, una zona como de absceso, o ve un punto como un barro, o cualquier cosa de esas, o ve como el absceso va formándose centrado sobre el punto de la bursa. Pero pues, y obviamente como esto es extraarticular, la bursitis, quiere decir que este paciente muere. Entonces tenemos una zona delimitada del eritema, tenemos un punto de drenaje, el paciente muere. Pues eso no se parece en nada a esto. Pero pues bueno, es que más da. Hay otra cosa que en cambio sí nos puede generar un proceso de diagnóstico diferencial muy importante, y son todas las artropatías inflamatorias. Entonces un paciente que tenga un lupus, un paciente que tenga una gota, un paciente que tenga una artritis reumatoidea,
puede generar una efusión articular severa, compleja dentro de la articulación, que va a limitar uno el movimiento. Si es un paciente adulto mayor, pues ustedes saben que no hace una respuesta infecciosa tan aguda, entonces podría estar el paciente con un proceso infeccioso y realmente estamos pensando que es un proceso inflamatorio. Por eso es tan importante las características del líquido sinovial, para poder saber cómo se está comportando y contra qué lo vamos a comparar. Este paciente, además, entonces, ya tenemos el diagnóstico clínico, paraclínico y del líquido. ¿Qué hacemos con este paciente? Artrotomía, o sea, hacer una gran incisión en la articulación y debilidad. ¿Cuánto? Cada 48 horas mínimo hasta que tengamos unas características líquidas adecuadas, más el manejo antibiótico. ¿Con qué le vamos a iniciar el antibiótico? Pues dependiendo de su grupo etario, más o menos podemos hacer un approach inicial, ojalá después de que ya hayamos tomado la muestra de líquido sinovial. Si es neonato, ¿qué tenemos que hacer? Pues elementos que están en el canal del parto. Entonces a este paciente le vamos a iniciar una cefalosporina de tercera generación, puede ser. O le podemos iniciar ampicilina más gentamicina para poder controlar la mayoría de los gérmenes que vamos a encontrar ahí. Después del periodo neonatal, generalmente el germen más frecuente siempre es el estafilococo aureus. Luego estos pacientes deben tener un antibiótico, una penicilina semisintética como la oxacilina y podemos reforzar con una aminoglucosa. Pero lo más importante es que tengan la penicilina semisintética. Y en los pacientes, obviamente en un paciente que nosotros tengamos un antecedente de trauma, pues ya nos queda un poco más difícil saber exactamente qué es lo que está teniendo este paciente. Entonces, por eso es tan importante hacer la muestra. En los pacientes jóvenes adultos con una vida sexual activa, entonces siempre tenemos que sospechar ante una artritis séptica una enfermedad de transmisión sexual, principalmente ¿cuál? Los gonococos. Bueno, entonces es un paciente que toca estudiarlo y toca iniciarlo, y generalmente este paciente debe iniciar el tratamiento empírico con una ceftriaxona, ¿sí? Para poder atacar precisamente todos estos gérmenes que nos pueden estar generando el problema. Y después de ahí, esta articulación se cierra, pues no, solo se afronta con puntos de piel cuando ya hemos decidido cerrar la articulación. La osteomielitis se da, tenemos varios grupos de osteomielitis. Puede ser una diseminación hematógena, entonces donde tengamos una agresión, entonces se disemina hacia el hueso. Principalmente en donde, pues en las regiones metafisiarias, porque es la región que más fluencia tiene de sangre y además hay mayor tortuosidad, entonces es más fácil la formación de abscesos que generen un proceso de infección localizado en esa zona. También tenemos una osteomielitis ocasionada por trauma, entonces un paciente con un trauma severo alrededor de un hueso que nos va a generar la infección de ese mismo hueso. O también podemos tener un proceso de contigüidad articular, principalmente en qué pacientes, en los pacientes menores de 18 meses, en los cuales las metáfisis están involucradas en las articulaciones. Entonces nosotros tenemos la cadera, ¿cierto?, en un niño, y la cápsula llega hasta la región metafisiaria por debajo de los 18 meses. Si tenemos una infección de un lado o del otro, puede cambiar, bien sea porque tenga una artritis séptica y se vuelve una osteomielitis, o al revés, tenga una osteomielitis y se vuelva una artritis séptica. Generalmente por debajo de los 18 meses, porque ya después la cápsula cambia. De resto, no es frecuente en un adulto que uno tenga una artritis séptica y se vaya a volver una osteomielitis. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos pacientes? Entonces, este paciente, pues tenemos básicamente la misma epidemiología microbiológica, porque va a depender del contacto en el que está el paciente. Si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, si tiene un trauma, o sea, es muy importante identificar. Este paciente, ¿por qué va a consultar? Por dolor, ¿cierto? Pues obviamente va a tener fiebre o alguna otra cosa, pero de sus respuestas inflamatorias. Pero lo que principalmente va a tener es dolor. Y va a tener una zona muy clara de ese dolor que él la va a relacionar al hueso. Generalmente son las regiones metafisiarias. Puede que el paciente haya tenido 3 días de un dolor terrible, fiebre,